Cuando se habla de traición en el narcotráfico colombiano, casi siempre se piensa en sicarios, informantes improvisados o socios que huyeron cuando el dinero dejó de fluir. Pero Jorge Salcedo no encaja en ninguno de esos moldes. Su historia es más incómoda, más silenciosa y por eso mismo, más peligrosa. Salcedo no fue un hombre de gatillo fácil, ni un capo visible. Fue el ingeniero, el estratega, el hombre que entendía cómo proteger a una organización y también cómo destruirla desde dentro. A comienzos de los años 90, el Cártel de Cali se presentaba como la antítesis del imperio de Pablo Escobar. Mientras Medellín gobernaba con bombas, sangre y terror abierto, Cali prefería la discreción, la corrupción silenciosa y la apariencia de legalidad. Pero esa imagen limpia escondía una estructura tan violenta y letal como cualquier otra. Y Jorge Salcedo estaba justo en el centro de ese sistema. Ingeniero de formación con experiencia en seguridad y contrainteligencia, Salcedo fue reclutado para diseñar y dirigir los esquemas de protección del liderazgo del cartel. Su trabajo no era matar, sino evitar que otros mataran a los jefes. Controlaba rutas, escoltas, sistemas de comunicación y protocolos de emergencia. Veía todo. Escuchaba todo. Sabía quién entraba, quién salía y quién mentía. Desde esa posición privilegiada, fue testigo de una guerra que no siempre se libraba con armas visibles. El conflicto entre Medellín y Cali no era solo territorial, era una lucha de modelos. Escobar buscaba dominar mediante el miedo. Cali apostaba por sobrevivir mediante la infiltración del Estado, el lavado sofisticado y la eliminación selectiva. Y en medio de esa guerra fría, Salcedo entendió algo clave. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los hombres más cercanos a los Rodríguez Orejuela. Con el tiempo, la paranoia comenzó a crecer dentro del Cártel de Cali. Los rumores de infiltración, las capturas inesperadas y las muertes internas encendieron las alarmas. El cartel empezó a devorar a los suyos, igual que lo había hecho Medellín en sus últimos años. Para Salcedo, la línea se volvió clara cuando recibió órdenes que ya no tenían vuelta atrás. Eliminar a personas cercanas, amigos y conocidos, simplemente por sospechas. Ese momento marca el verdadero inicio de esta historia. No fue ambición ni heroísmo, fue supervivencia. Jorge Salcedo comprendió que su conocimiento lo convertía en un riesgo. Sabía demasiado, y en el mundo del narcotráfico, saber demasiado es una sentencia de muerte aplazada. A diferencia de otros, él no tenía un ejército personal ni un nombre temido en la calle. Tenía algo mucho más peligroso: información. Mientras tanto, la figura de Pablo Escobar seguía siendo un fantasma omnipresente. Aunque el Cártel de Cali celebraba cada golpe contra Medellín, también entendía que Escobar era solo una parte del problema. La verdadera amenaza era el desgaste total que la guerra estaba provocando. Y aquí aparece una de las conexiones más inquietantes. Diversas versiones sostienen que sectores del Cártel de Cali apoyaron económicamente la cacería final contra Escobar, no por justicia, sino por estrategia. Eliminar al enemigo más visible era una forma de reordenar el tablero. Salcedo observó todo eso desde la mesa donde se tomaban las decisiones. No era un invitado ocasional, era parte del engranaje. Y precisamente por eso, comenzó a preparar su salida en silencio. No huyó de inmediato. No habló de más. Hizo lo que mejor sabía hacer: planificar. Su traición no fue impulsiva. Fue metódica, fría y calculada. Este primer bloque establece algo fundamental. Jorge Salcedo no traicionó por dinero ni por venganza. Traicionó porque entendió que el sistema no perdona a los testigos. Y en esa comprensión, comenzó a gestarse una de las colaboraciones más devastadoras en la historia del narcotráfico colombiano. Una que no solo aceleraría la caída del Cártel de Cali, sino que terminaría sellando, indirectamente, el destino final de Pablo Escobar. Si llegaste hasta aquí y te interesa conocer cómo una sola decisión puede cambiar la historia del narco,
No olvides seguir el canal y apoyar este video para que más personas descubran estos relatos reales. Tomar la decisión de traicionar a un cartel no significa hacerlo de inmediato. En el mundo del narcotráfico, la traición no es un acto puntual, sino un proceso lento, silencioso y extremadamente peligroso. Para Jorge Salcedo, el segundo paso fue el más arriesgado de todos. Vivir una doble vida sin que nadie lo sospechara, mientras seguía sentado en el corazón del cártel de Cali. A comienzos de los años 90, Salcedo continuaba desempeñando su papel como jefe de seguridad. Supervisaba escoltas, analizaba amenazas y diseñaba protocolos para proteger a los máximos líderes del cartel. Desde fuera, parecía un hombre confiable, técnico, sin ambiciones visibles. Precisamente esa apariencia fue su mayor escudo. Nadie imaginaba que el mismo hombre encargado de blindar al cartel estaba preparando su derrumbe. El miedo no desapareció cuando tomó la decisión de colaborar. Al contrario, se intensificó. Cada reunión, cada orden y cada conversación se convertían en una prueba de autocontrol. Salcedo entendía que un solo gesto fuera de lugar, una pregunta mal formulada o una demora injustificada podían despertar sospechas. Y en ese entorno, la sospecha equivalía a una ejecución inmediata. El contacto con las autoridades no fue directo ni sencillo. Salcedo sabía que no podía confiar en cualquiera. El cártel de Cali había infiltrado instituciones, comprado funcionarios y construido una red de corrupción tan profunda que hablar con la persona equivocada podía acelerar su muerte. Por eso, el acercamiento fue gradual, indirecto y calculado. No buscaba protección inmediata. Buscaba credibilidad. Cuando finalmente logró establecer comunicación con agentes estadounidenses, dejó claro algo fundamental. No era un informante común. No tenía rumores ni datos fragmentados. Tenía estructura, nombres, rutas, jerarquías y tiempos. Sabía cómo se movía el dinero, cómo se protegían los líderes y cómo reaccionaba el cartel ante amenazas internas. Su información no solo servía para capturas, servía para desmontar una organización entera. Mientras tanto, dentro del cártel de Cali, la presión aumentaba. Las detenciones de figuras secundarias, los decomisos estratégicos y los movimientos inesperados de las autoridades comenzaron a generar inquietud. Los líderes sospechaban que algo estaba fallando, pero no lograban identificar el origen del problema. Paradójicamente, confiaban aún más en sus esquemas de seguridad, los mismos que Salcedo controlaba. Esta etapa fue una de las más tensas de su vida. Salcedo no podía retirarse ni fingir ignorancia. Tenía que seguir cumpliendo órdenes, incluso cuando esas órdenes implicaban decisiones que reforzaban su dilema moral. En varias ocasiones recibió instrucciones para identificar posibles soplones dentro del cartel. El riesgo era absoluto. Buscar al traidor siendo él mismo el traidor. La doble vida se extendió durante meses. Cada día que pasaba sin ser descubierto era una victoria silenciosa, pero también una carga psicológica creciente. Salcedo vivía con la certeza de que su destino estaba sellado, solo que aún no se había ejecutado. En el narcotráfico, la muerte no siempre llega rápido, a veces llega después de una larga espera. En paralelo, la guerra contra Pablo Escobar seguía su curso. Aunque el cártel de Cali celebraba cada avance contra Medellín, también comprendía que el conflicto estaba atrayendo demasiada atención internacional. Escobar se había convertido en un símbolo en el rostro del narcotráfico latinoamericano, y para muchos actores, su eliminación era una prioridad estratégica. En ese contexto, la información fluía por canales oscuros, y las alianzas se redefinían constantemente. Salcedo fue testigo de conversaciones que revelaban una verdad incómoda. La caída de Escobar beneficiaría a muchos, incluso a quienes decían combatir el narcotráfico. El caos que había generado Medellín se había vuelto insostenible. Para Cali, sobrevivir implicaba adaptarse, moverse en silencio y, cuando fuera necesario,
colaborar indirectamente con quienes estaban cazando al patrón. La información entregada por Salcedo permitió a las autoridades comprender cómo funcionaba realmente el Cártel de Cali, una organización que no dejaba rastros evidentes. A diferencia de Medellín, Cali no operaba con bombas ni comunicados. Operaba con abogados, empresas, funcionarios y estrategias de largo plazo. Desmantelar ese modelo requería precisión, paciencia y alguien que estuviera dispuesto a hablar desde adentro. Este segundo bloque muestra el núcleo de la traición. No como un acto heroico ni como una simple delación, sino como una estrategia de supervivencia prolongada. Salcedo no huyó, no se escondió. Permaneció en el lugar más peligroso posible mientras entregaba pieza por pieza el mapa completo del cartel. A esas alturas, ya no había retorno. Aunque nadie lo sabía oficialmente, Jorge Salcedo había cruzado un punto irreversible. Su nombre no podía volver a ser solo un nombre dentro del Cártel de Cali. Se había convertido en un factor invisible que estaba acelerando el colapso de uno de los imperios criminales más poderosos del continente. Y de forma indirecta, cerrando el círculo alrededor de Pablo Escobar. Si esta historia te mantiene en tensión, no olvides apoyar el video y seguir el canal para que estos relatos reales sigan llegando a más personas. Toda traición real tiene un momento en el que deja de ser silenciosa. Para Jorge Salcedo, ese momento llegó cuando la información que había entregado durante meses comenzó a transformarse en operativos concretos, capturas visibles y un colapso imposible de ocultar. La fase clandestina estaba llegando a su fin. Había comenzado lo que las autoridades llamarían Operación Cornerstone, el golpe más devastador contra el Cártel de Cali. Cornerstone no fue una redada masiva ni un espectáculo inmediato. Fue una estrategia prolongada, diseñada para desmontar el cartel desde sus cimientos. Gracias a Salcedo, las autoridades entendieron algo fundamental. Cali no funcionaba como Medellín. No había jefes visibles dando órdenes a gritos, ni estructuras violentas expuestas. Todo estaba compartimentado, protegido por capas legales, financieras y políticas. Para derribar ese sistema, no bastaban arrestos aislados, era necesario atacar la arquitectura completa. La información de Salcedo permitió identificar casas de seguridad, esquemas de comunicación, rutas financieras y patrones de movimiento de los hermanos Rodríguez Orejuela. Cada dato encajaba como una pieza de dominó. Una vez empujada la primera, el resto comenzaría a caer. Y Salcedo seguía en el centro, fingiendo normalidad, mientras observaba cómo su propio trabajo de protección se volvía inútil frente a una ofensiva quirúrgica. Dentro del Cártel de Cali, el ambiente se volvió irrespirable. Las capturas de hombres cercanos encendieron las alarmas. Ya no se trataba de simples golpes de suerte por parte de la policía. Había una fuga clara de información. La paranoia creció de forma acelerada, y con ella, las órdenes de depuración interna. El cartel comenzó a buscar al traidor, sin saber que lo tenía sentado en la mesa. Salcedo vivía el momento más peligroso de su vida. Cada día podía ser el último. Sabía que, tarde o temprano, alguien uniría los puntos. La caída del cartel estaba avanzando demasiado rápido, y cuando un imperio criminal se derrumba, necesita un culpable. El riesgo ya no era abstracto, era inmediato. En ese contexto, las autoridades entendieron que no podían seguir estirando la cuerda. Salcedo debía salir. El operativo para extraerlo fue tan delicado como todo lo anterior. No se trataba solo de sacarlo del país, se trataba de hacerlo sin levantar sospechas, sin dejar rastros que condujeran a su nombre. Cuando finalmente abandonó Colombia, lo hizo sabiendo que no volvería jamás. Su vida anterior había terminado. Poco después, el golpe final se hizo público. Las capturas de Gilberto Rodríguez Orejuela y, más tarde, de Miguel Rodríguez Orejuela marcaron el fin oficial del Cártel de Cali. Lo que durante años había sido una organización intocable, cayó sin una guerra abierta, sin bombas, sin titulares sangrientos. Precisamente como había operado siempre, en silencio,
Pero aquí aparece la conexión más incómoda de toda esta historia. Mientras Cali se derrumbaba, Pablo Escobar ya estaba muerto. Y aunque su caída se atribuyó oficialmente al bloque de búsqueda y a la cooperación internacional, múltiples testimonios señalan que el cártel de Cali facilitó recursos, información y apoyo logístico a quienes lo cazaban, no por justicia, sino por conveniencia. Salcedo no fue quien persiguió directamente a Escobar, pero su traición debilitó el equilibrio criminal que mantenía viva la guerra. Con Cali colaborando en la sombra y Medellín aislado, Escobar quedó completamente expuesto. La traición de Salcedo no apretó el gatillo, pero cerró todas las salidas. Este bloque muestra el verdadero alcance de su decisión. Jorge Salcedo no solo destruyó al cartel al que pertenecía, también ayudó a redefinir el mapa del narcotráfico en Colombia. Su información permitió demostrar que el enemigo más peligroso no siempre es el más violento, sino el más inteligente. Cali cayó porque fue entendido. Medellín cayó porque fue aislado. Después de Cornerstone, el mito de los grandes carteles comenzó a desmoronarse. El narcotráfico no desapareció, pero cambió de forma. Se fragmentó, se volvió más discreto, más difícil de identificar. Y esa transformación tuvo un origen claro: la traición desde adentro. Para Salcedo, no hubo celebración ni reconocimiento público. Su recompensa fue la invisibilidad. Un nuevo nombre, un nuevo país, una vida sin pasado. Vivir, pero sin existir. Ese es el precio real de una traición que cambia la historia. Si llegaste hasta aquí y quieres entender cómo una sola decisión puede derrumbar imperios enteros, no olvides seguir el canal y apoyar este contenido para que más personas conozcan estas historias reales. Cuando el cártel de Cali cayó, el mundo vio titulares, capturas y declaraciones oficiales. Lo que no vio fue lo que ocurrió después con el hombre que había empujado el primer dominó desde adentro. Jorge Salcedo no salió victorioso de esta historia. Salió vivo. Y en el universo del narcotráfico, esas dos cosas no siempre son lo mismo. Tras su extracción de Colombia, Salcedo entró a un proceso que pocos comprenden realmente: el borrado total de identidad. No se trata solo de cambiar de nombre o de ciudad. Se trata de desaparecer como persona. Amigos, familia extendida, pasado profesional, recuerdos públicos. Todo queda atrás. El precio de la traición no es solo el miedo constante, es la pérdida absoluta de quién se fue. Para Salcedo, el silencio se convirtió en una condena diaria. No podía contar su historia libremente, no podía reclamar reconocimiento, no podía explicar por qué había hecho lo que hizo. Mientras los grandes nombres del narcotráfico seguían siendo analizados, debatidos y mitificados, él pasaba a ser una sombra, un hombre sin rostro que sabía que cualquier error podía costarle la vida. La pregunta inevitable surge aquí: ¿valió la pena? Desde un punto de vista histórico, su traición fue decisiva. La caída del cártel de Cali cerró la era de los grandes carteles centralizados en Colombia. La eliminación de Pablo Escobar, aislado y sin aliados fuertes, marcó el fin de una forma de narcotráfico basada en el terror visible. El país cambió. El negocio mutó. El mapa criminal se fragmentó. Pero desde un punto de vista humano, la respuesta es menos clara. Salcedo no ganó poder, dinero ni tranquilidad. Ganó tiempo. Tiempo para ver crecer a sus hijos lejos de la violencia. Tiempo para dormir sin escuchar disparos. Tiempo para existir en un mundo normal, aunque ese mundo no supiera quién era realmente. Este bloque final también obliga a replantear el concepto de traición. En el imaginario popular, el traidor es el villano. Pero en el narcotráfico, la lealtad suele ser una trampa. Los carteles no recompensan la fidelidad, la usan hasta que deja de ser útil. Salcedo entendió algo que muchos sicarios, socios y operadores comprendieron demasiado tarde. El sistema no ofrece jubilación ni salida digna. A diferencia de los traidores improvisados, su decisión no fue emocional.
Fue estructural. Analizó el entorno, midió el riesgo y eligió el único camino que no terminaba en una tumba sin nombre. Y aún así, pagó un precio altísimo. Vivir oculto no es libertad, es una forma distinta de prisión. La conexión con Pablo Escobar refuerza esta idea. Escobar murió rodeado de enemigos, traiciones y errores acumulados. El mito dice que cayó por su soberbia. La realidad es más compleja. Cayó porque todos los sistemas a su alrededor colapsaron al mismo tiempo. Cali dejó de ser un contrapeso silencioso. Medellín se quedó sin oxígeno. Y hombres como Salcedo se convirtieron en la grieta por donde entró el golpe final. Este cierre no busca glorificar a Jorge Salcedo ni convertirlo en héroe. Busca mostrar la dimensión real de una traición que cambió la historia. No hubo aplausos. No hubo finales épicos. Solo una decisión tomada en soledad y sostenida durante años bajo la amenaza constante de la muerte. Hoy, el narcotráfico sigue existiendo, pero nunca volvió a ser igual. Los grandes imperios centralizados dieron paso a redes fragmentadas, más discretas, más difíciles de rastrear. Esa transformación tiene muchos responsables, pero pocos tan incómodos como Salcedo. Porque su historia demuestra que el golpe más letal no siempre viene de afuera. Jorge Salcedo selló el fin de Escobar sin disparar una bala. Derrumbó a Cali sin salir en las fotos. Cambió el rumbo del narcotráfico latinoamericano. Y a cambio, perdió su nombre. Esa es la verdadera paradoja de esta historia. Sobrevivir puede costar más que morir. Y quizás por eso, su relato sigue siendo uno de los más perturbadores del mundo narco. Porque no habla de poder ni de dinero. Habla de decisiones irreversibles, de miedos silenciosos y de la verdad que nadie quiere aceptar. En el narcotráfico no existen finales felices, solo finales distintos. Si llegaste hasta el final de este documental, no olvides seguir el canal para que estas historias reales, complejas y humanas